Bien, es hora de presentar el último módulo de esta jornada y de esta 12ª versión del Congreso Internacional Prevención en Salud, el nuevo paradigma en el tratamiento de heridas, que se titula Heridas quirúrgicas. ¿Cómo las tratamos? Después de la intervención, instancia que es... Voy a repetir de nuevo el título del módulo. Perfecto, tenemos nuestro siguiente módulo entonces, heridas quirúrgicas, ¿cómo la tratamos después de la intervención? Instancia en que se abordarán temas como manejo del granuloma, manejo de la traqueostomía, manejo de ostomías digestivas, entre otras temáticas. Moderan la enfermera Jimena Meneses, quien es enfermera y matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en ostomías del Vall d'Hebron en Barcelona, enfermera de la unidad de coloproctología Red Salud UC Christus y docente de postítulo del Instituto Nacional de Heridas. Un fuerte aplauso, por favor. Un segundito antes que me piden dar dos mensajes de utilidad pública. Antes de comenzar con Jimena, el primero es, faltan traductores, ¿ya? Eso lo aparato, por favor, para que puedan hacer de vuelta de esos, para que puedan devolver sus documentos, ¿ya? No se olviden, por favor. Y segundo, se extraviaron unos lentes ópticos que son de un asistente de estuche negro, Ray-Ban. También me piden, por favor, que si los tienen, dejarlo en la zona donde ustedes mismos se inscribieron, ya, para ingresar a este congreso. Eso, ahora sí, fuerte el aplauso para Jimena Meneses. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este módulo un tanto distinto tal vez a lo que hemos estado viendo durante el día o estos días que nos han convocado en el Congreso. Hoy día vamos a ver en este rato una herida distinta, la herida quirúrgica. Esta herida quirúrgica tiene la característica de ser aguda, intencional, hecha en un quirófano, que por lo tanto requiere un cuidado especial de la piel cuando se va a realizar. No es una herida que se hace en la calle, es una herida que el cirujano debe preparar y el equipo quirúrgico, el equipo que está en pabellón debe preparar la piel de esa persona para que se incida y se hagan las diferentes resecciones de acuerdo a lo que se requiere. Por lo tanto, de los cuidados que nosotros como equipo profesional propiciemos a esta herida, dependerá su evolución. Nosotros no queremos que ocurra esto con nuestra herida quirúrgica, porque de herida quirúrgica aguda la convertiremos en una herida crónica que llevará más tiempo de hospitalización, reintervenciones, aumento del gasto hospitalario. Por lo tanto, acá, como equipo, lo que queremos revisar hoy día es cuáles son las mejores prácticas de mejor calidad y seguridad para nuestro paciente para hacer prevención en el cuidado de la piel. Para esto, en este módulo, tengo el tremendo honor de presentar una serie de expositores que son expertos en su materia. Contamos con profesionales de enfermería y médico que nos van a ilustrar con la revisión de la evidencia en este cuidado de la piel, en la preparación para esta herida quirúrgica. Para ello, les voy a presentar a nuestros expositores. A mi derecha, ya la conocieron en las diferentes presentaciones del día de hoy, está Giselle Chicone Pascón. Ella es doctorada en Ciencias de la Salud de la Universidad de Sao Paulo, tiene una maestría en Guarulhos, hizo su residencia de enfermería dermatológica y además es enfermera estomaterapeuta. Profesora del programa de posgrado de la Universidad de Guarulhos, es socia y directora de Giselle Chicone Skincare Consultancy y cofundador de las soluciones avanzadas para herida. Pido un aplauso, por favor, para Giselle. Luego también me acompaña el doctor Sergio Bustos Borca. El doctor es médico cirujano de la Universidad de Talca, diplomado en micología médica de la Facultad de Ciencias de la Salud, también de la Universidad de Talca, diplomado en pediatría de la Universidad de Concepción
y de infectología pediátrica también de esa misma universidad. Médico cirujano del Hospital de Chanco en el 2017 y jefe de medicina y jefe de movilización, más subdirector de gestión del ONQUIMAY en el año 2018. Subdirector también de ese hospital entre los años 2021 y 2022 y actualmente terminando su beca de residencia de dermatología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les pido también un aplauso para el doctor Bustos. También en este módulo, que no solamente vamos a ver la herida quirúrgica, tal como recién anunciaron, vamos a ver también el manejo de la vía aérea artificial a través de una traqueostomía. Tengo el gusto de presentarles a Samantha Sacre Ravera. Samantha es enfermera clínica de la Unidad de Paciente Crítico Adulto de la Red Salud UC Christus desde el año 2014 al presente. Es diplomada en Medicina Intensiva en relación a fisiopatología aplicada y manejo avanzado de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Tiene un diploma de enfermería en cuidados intensivos también de la misma casa de estudios, un curso de insuficiencia respiratoria aguda y ventilación mecánica para enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI, y cuidados de enfermería de la piel y de la persona con heridas para profesionales de enfermería. Samantha, gracias por estar con nosotros y también pido un aplauso para ella. Y finalmente, y no menos importante, les presento a Andrea Lira Lorca. Andrea es enfermera de la Universidad Austral de Chile, diplomada en infecciones de atención asociadas a la atención en salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster de gestión de estrategia en salud de la Universidad San Sebastián de Valdivia, enfermera jefa de ambulatorio de la Clínica Alemana de Valdivia y especialista en educación a pacientes ostomizados de esa misma clínica en el sur de Chile, en Valdivia. Gracias, Andrea, por estar acá y un aplauso. Bien, decíamos entonces, cuando tenemos que preparar la herida quirúrgica, probablemente lo primero que nos preguntamos es ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Y para eso le preguntamos a Giselle. Giselle, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones de salud en general sobre la higiene de la piel en un paciente hospitalizado antes de la cirugía? Un segundito, estamos preparando algunos problemas técnicos con respecto a la traducción. Si nos da un minutito. Sí, claro. Y a mí se me apaga el micrófono. Perfecto, entonces sabemos muy bien que va a depender mucho en este ciclo quirúrgico. Cuando nosotros tenemos una piel, antes de la cirugía necesitamos tener esa piel con la menor carga bacteriana. El inicio de la cirugía va a partir desde el momento en que el cirujano toma la decisión de llevar a un paciente a pabellón. Por lo tanto, como enfermería sabemos que debemos cumplir protocolos y rutinas en ese cuidado. Y para ello necesitamos cuidar la piel de la persona. Dentro de esto debemos hacer una baja de la carga de la microbiota de la piel o de a veces suciedad evidente que traen nuestros pacientes producto de probablemente alguna condición de calle, por ejemplo, que el paciente requiere una cirugía de urgencia, o tal vez necesitamos mantener esa zona muy limpia porque ha habido algún roce, algún exudado que ha caído, etc. Por esa razón necesitamos hacer una baja de la carga bacteriana. Cuénteme. Más despacito, sí. Perfecto. Además, aprovecho de dar, se encontraron los lentes ópticos de la persona que la estaba ubicando para que se haga también, lo entregamos en la inscripción. Ahora sí. Ya. Entonces, como todos escucharon, la doctora que habla en portugués va a hablar más lento para que todos podamos entender su respuesta. Giselle, te agradecemos entonces si tú nos puedes contar. Eu vou falar despacito em português, e se caso não me compreendam, eu posso tentar falar em portunhol, porque, não falo espanhol. Bom, para responder essa pergunta, nós temos a Organização Mundial de Saúde,
que ela liberou um consenso, na verdade é um protocolo, em relação à cirurgia segura salvam vidas. Essa já é uma campanha de muitos anos que a gente vem fazendo, para que realmente a gente consiga evitar as complicações, mas também os erros. Então, para isso, dentro do centro cirúrgico, né, até mesmo antes de adentrar ao centro cirúrgico, a gente tem checklist, a gente tem recomendações importantes para que a gente proporcione ao nosso doente uma cirurgia com segurança. Então, que realmente, se ele precise operar uma perna, né, ele não opere a outra, e a gente incorra em erros e danos graves. E assim também a gente tem a parte de prevenção de complicações das feridas cirúrgicas, como Ximena comentou aqui conosco. E nós temos também esses guidelines internacionais e, além disso, toda a evidência científica que nos respalda, nos dá suporte para que a gente possa responder essas perguntas. Então, como cuidados preventivos à pele antes da cirurgia, os protocolos mundiais, eles recomendam principalmente o banho. O banho, ele tem que ser feito pelo menos na noite anterior à cirurgia ou mais próximo possível do ato cirúrgico, tá? E não necessariamente ele precisa ter um antisséptico, ele pode ser um sabonete convencional, mas o banho é importante com o uso de algum sabonete. Algumas instituições, elas têm preconizado, sim, o uso de um sabonete antisséptico, pelo menos no último banho antes da cirurgia, mas é mais um protocolo institucional do que propriamente a resposta dos estudos que estão publicados na literatura. Uma parte importante para a prevenção de complicações e de infecção de sítio cirúrgico é a remoção dos pelos. Há muitos anos nós não usamos mais lâminas, que é remover esses pelos com lâminas, não se usa mais. E de preferência, hoje em dia, que seja o mais, se for necessário remover, que seja o mais próximo possível da cirurgia e que se use um aparelho que corta, que é chamado no Brasil de tricotomizador. Não sei como você chama cá. Rasuradora, clipera. Como? Rasuradora ou clipera. Então, este é o... ok, graças. E o preparo da pele, eu vou me concentrar nas recomendações relacionadas à pele, mas claro que também existe o antibiótico profilático. Então, dependendo das cirurgias, existe uma comprovação científica muito forte que a quantidade, o tipo de antibiótico e o tipo de cirurgia, e isso é escolhido pelo médico, pelo cirurgião, também irá influenciar na prevenção de complicações, principalmente da infecção de sítio cirúrgico. Um outro ponto importante é como nós fazemos o preparo desta pele antes da cirurgia. Então, a pele está íntegra, então nós precisamos, sim, reduzir aquela carga microbiana, modificar a flora, para que a gente, então, ele vá para o ato cirúrgico. A orientação dos guidelines internacionais da própria Organização Mundial de Saúde é que a gente utilize um antisséptico alcoólico. Tá? A solução com o antisséptico alcoólico, ele não sugere um tipo específico, mas ele recomenda que ela seja a solução alcoólica, para que a gente faça, então, o preparo dessa pele antes da cirurgia, e que esse preparo ele seja feito de maneira concêntrica, né? Então, que ele vá do centro para as extremidades, e que você consiga pegar todo o plano que será feito a cirurgia, o plano operatório. Entendeu? Compreendeste? Toda el área quirúrgica, el plano operatorio, el área quirúrgica que vas a incidir, sí. Esta área cirúrgica, toda ela iremos fazer a preparação, ok? E também temos uma outra pergunta que é como qual a evidência científica tem continuar realizando curação com antisséptico passado as 24 horas em heridas com cierre primário. A prática, né, o nosso dia a dia, de manter curativos com antissépticos não é a nossa realidade.
principalmente passado as 24 horas, quando nós temos uma ferida de uma incisão primária fechada. Okay? Nós só teremos uma indicação com algum antisséptico se você tiver um histórico de uma cirurgia contaminada, onde teve, por exemplo, saída de fezes do intestino durante a cirurgia, né? A saída do conteúdo, então ele traz esse histórico e aí será o clínico que irá decidir sobre o uso dessa terapia. Mas em consenso geral e da própria literatura, nós não usamos antissépticos após 24 horas nessas feridas cirúrgicas fechadas. Bom, a grande questão aqui é quão precoce nós devemos remover esse curativo. Como ela é uma ferida fechada, não haveria necessidade de você, depois de 48, 72 horas, manter um curativo, muito menos um apósito hidroativo que faça qualquer interação, e aí sim, a gente estaria então aumentando a probabilidade e o risco de se ter uma infecção. Então, a evidência nos mostra, e aí eu usei uma tecnologia que a gente tem para verificar quais são as evidências que se fala sobre esse tema. Então, eles orientam que a gente faça a remoção precoce desses curativos, tá, para que a gente evite, então, a prevenção, a contaminação e a infecção de sítio cirúrgico. Muchas gracias, Giselle. Entonces, en conclusión, ¿no es cierto?, podríamos decir que dependiendo del grado de contaminación de esa herida, el clínico podría realizar la cura con algún tipo de antiséptico si es que amerita, siendo una herida contaminada o una herida sucia. De lo contrario, no moveríamos los apósitos según los consensos internacionales. Muy amable, muchas gracias. Sergio, luego que tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de ocupar tal vez algún tipo de antiséptico o antibiótico tópico, ¿qué dicen los estudios comparativos acerca de la efectividad de los antibióticos tópicos versus los tratamientos antisépticos convencionales? Sobre todo en este cuidado de la piel. Ya. Bueno, respecto a qué dicen los estudios comparativos de la efectividad de los antibióticos tópicos versus los tratamientos antisépticos convencionales, la verdad es que esto es bien polémico, pero según las últimas revisiones Cochrane, la verdad es que no hay evidencia del uso rutinario de antisépticos ni antibióticos tópicos en úlceras venosas, en úlceras por presión, ni en heridas posteriores al cierre primario y al cierre secundario. ¿Ya? Hay diversos estudios que avalan esto. Se estipula que aproximadamente el 70% de los dermatólogos en su práctica diaria y en cada uno de los pacientes ocupa antibióticos tópicos, al menos en esos pacientes, pero la verdad es que según el Journal of Dermatology Treatment y el JAMA Surgery, los últimos metaanálisis dicen que no hay ninguna diferencia de efectividad cuando uno compara, por ejemplo, la vaselina versus un antibiótico tópico en el cierre primario de heridas, y asimismo con el uso de antisépticos. Y eso es algo que uno lo ve diariamente. Y a veces es un mito un poco difícil de derribar, pero la evidencia lo avala. Es decir, nos ofrecen ventaja cuando lo comparamos con vaselina al aplicarlo sobre la herida. Ahora, hay algunos casos muy particulares que uno eventualmente ocupa algunos antisépticos, ocupa, por ejemplo, antibióticos tópicos, que la verdad está un poquito más avalado, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, tiene una herida que ya lleva más de 6 meses, tiene mal olor, una herida dolorosa que va creciendo y que uno tiene una sospecha activa que efectivamente está con una infección o con al menos una colonización crítica de la herida, ahí podrían tener un rol efectivamente los antibióticos tópicos, pero ahí también hay que valorar el uso de antibióticos orales. La verdad que en cuanto a efectividad no es tan distinto cuando uno compara el uno del otro, pero sí hay diferencias particularmente
cuando uno lo evalúa comparando, por ejemplo, algunos efectos adversos que pueden tener los antibióticos tópicos versus los antisépticos. Aquí podemos ver que hay algunas situaciones particulares, por ejemplo, en las mordeduras, en las heridas por arma blanca y en las heridas por arma de fuego, la povidona ayudada es un antiséptico que funciona y que la evidencia lo avala. En quemaduras, la octenidina y la polexanida también nos ayuda, ¿ya? Y particularmente cuando uno lo compara con heridas críticamente colonizadas y con heridas infectadas, también estos antisépticos nos pudieran ayudar. Ahora, uno tiene que ser bien juicioso, y lo voy a decir en unas presentaciones más adelante. Cuando uno ocupa antibióticos tópicos, nosotros podemos inducir resistencia microbiana, y eso particularmente no aumenta la curación de la herida, ¿ya? Tampoco el uso rutinario de antisépticos. Y eso es algo que quiero que tengan todos muy claro, ¿ya? Entonces, ¿los antisépticos funcionan? La verdad es que hay varios estudios que muestran la efectividad y la inefectividad de los antisépticos. Particularmente algunos se postulan como que son efectivos en el manejo de las heridas y que mejoran la curación de la herida, particularmente la polexanida y la povidona ayudada, pero nosotros sabemos que la povidona ayudada, por ejemplo, es citotóxica, y particularmente la polexanida también puede ser un poco citotóxica. Entonces nosotros tenemos que balancear, pero en términos simples la verdad es que no. Ahora, cuando nosotros ya vamos a heridas específicas, por ejemplo, en úlceras de pie diabético, nosotros vemos que algunos apósitos antimicrobianos sí tienen evidencia según las revisiones Cochrane que sirven, y al mismo tiempo cuando nosotros vemos las quemaduras y vemos apósitos antimicrobianos, como también la sulfadiazina de plata o la miel, también tiene evidencia que sí funcionan en estos casos cuando nosotros queremos disminuir la carga bacteriana. Muchas gracias, Sergio. Y en este mismo contexto, Giselle, te quisiera consultar cómo influyen las diferencias de las soluciones antisépticas cuando debemos utilizarlas y en la efectividad que tienen para aseptizar la piel de los pacientes. ¿Qué nos podrías comentar tú desde tu quehacer clínico o desde las revisiones bibliográficas que tú has hecho? O passador. Sim. As soluções antissépticas para preparo da pele são as soluções alcoólicas, como a gente já falou. Em relação às evidências científicas, existe uma revisão sistemática da Cochrane. É uma base de dados muito rica, e a gente fala que a Cochrane ela é uma base de dados viva, porque esses grupos eles vão pesquisando a cada 2, 3 anos e sempre incorporando novos estudos. A gente está precisando fazer uma nova revisão em relação a isso, né? 2016 a gente já está com o tempo defasado, mas não havia como resposta se uma solução antisséptica teria superioridade em relação à outra para o preparo de pele. Não estou falando da ferida aberta como antisséptico, e sim no preparo da pele. Mas, em 2022, teve um outro estudo, uma outra revisão, que ela acabou comparando as soluções antissépticas com iodo e com clorexidina. Nesse estudo, a clorexidina ela foi favorável ao uso de soluções como preparo de pele, ao invés do iodo. Então, falando de preparo de pele, ela é uma solução ainda muito utilizada. Claro que quando a gente fala em relação a tratamento, ela tem uma tendência a ser descontinuada, mas para a ferida fechada e o preparo de pele, ela é uma boa opção. Então, são soluções que nós temos, são as duas mais utilizadas, acho que no mundo, né? Então, por exemplo, no Brasil, especificamente, essas duas soluções alcoólicas, elas são muito utilizadas pelos nossos cirurgiões para fazer o preparo de pele no ato da cirurgia. Muchas gracias, entonces. Estamos como Chile-Brasil coincidiendo un poco en las respuestas, ¿no?
Por lo tanto, te preguntaría ahora, Sergio, ya que hemos hablado tanto de soluciones tópicas, antisépticos, antibióticos, me gustaría que tú nos pudieras comentar, ya que hablamos mucho de la microbiota actualmente. Nos importa la microbiota que está a nivel intestinal, la microbiota que está circulando en todo, y por lo tanto la microbiota cutánea es fundamental que la podamos cuidar. Cuéntanos un poco cómo afecta el uso de repente indiscriminado de los antibióticos tópicos a la microbiota cutánea y al equilibrio natural que debemos mantener en nuestra piel. Ya. Bueno, particularmente nosotros tenemos que, para poder responder esa pregunta, entender la piel como un ecosistema. Además de las células normales que nosotros tenemos en el cuerpo, nosotros también tenemos bacterias, hongos y virus. Y la verdad es que la pregunta que yo me hice cuando formulé esta pregunta fue, ¿tienen algún rol en el desarrollo de las heridas, tanto positivo como negativo? La verdad es que sí. Hay estudios en los cuales, por ejemplo, en una herida la esterilizaron por completo, que no quedara ningún virus, ni bacteria, ni nada en ratones, y lo compararon con heridas que efectivamente no habían sido esterilizadas. Y la verdad es que se vio que las heridas que habían sido esterilizadas tenían una menor tasa de curación. Y entonces ahí los científicos empezaron a decir, ¿por qué pasa esto? La verdad es que cuando nosotros entendemos la piel como un ecosistema y como una herida, no como que las bacterias necesariamente sean algo malo. Estamos hablando fuera de cuando uno tiene una colonización crítica, una infección, ¿cierto? Cómo las bacterias influyen dentro de la cicatrización de las heridas, y eso también es un paradigma bien importante que está un poco cambiando. Particularmente cuando se ha estudiado el Staphylococcus epidermidis, se ha visto que promueve la secreción de interleuquina 6 y promueve la diferenciación y la migración de fibroblastos y de linfocitos CD4. Y eso fundamentalmente promueve la defensa de las heridas contra las infecciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando ocupamos antisépticos y antibióticos tópicos indiscriminadamente? Estamos alterando un poco esta microbiota. Cuando nosotros hablamos del Staphylococcus aureus, particularmente no lo apoyamos mucho, ¿cierto? Cuando ya está este presente, nosotros decimos que tiene un potencial patogénico, y esto habitualmente es así, ¿ya? Se ha visto también en las cargas virales de heridas, que esto es microscópico. Se estudiaron cargas virales en diferentes heridas, y la verdad es que diferentes cargas virales en las heridas, a mayor carga viral, menor tasa de curación. También la presencia de Candida albicans en las heridas como parte de la microbiota disminuye la tasa de curación, y la pseudomonas, por supuesto, una de nuestras enemigas, también juega un rol importante en la falta de curación de la herida. Entonces, las bacterias en estricto rigor nos ayudan. La verdad es que cuando uno no altera la microbiota cutánea indiscriminadamente, la microbiota normal sí nos debería ayudar a una buena cicatrización de la herida. Hay que tener siempre en cuenta la localización anatómica, la hidratación, la radiación UV, el tiempo de la herida, la edad y el estado de la herida, para valorar si uno en realidad tiene que ocupar o no algún antiséptico, pero de forma rutinaria, frente a toda esta evidencia, uno no debería hacerlo. Entonces, Sergio, me deja la pregunta siguiente de la mano. ¿Existe alguna evidencia que algún antibiótico tópico sea inocuo para el proceso de cicatrización, dado lo que recién nos has contado? Ya, la verdad es que no hay ningún antibiótico tópico que sea particularmente inocuo, y tampoco ningún antiséptico que sea inocuo. Dentro de los más inocuos, particularmente, hay algunos que tienen tasas como la más baja de generar dermatitis de contacto, que retrasa la curación de una herida, al 0,5 o 1%. Y nosotros sabemos que cuando uno valora una herida, si va a infectarse o no, esto va en el orden del 0,5 al 4%. Entonces, la verdad es que cuando uno toma en cuenta que un medicamento se tiene que difundir a través de la piel,
este va generando también resistencia en microorganismos como el Staphylococcus aureus. Esto está más que estudiado, que cuando nosotros aplicamos de forma rutinaria antibióticos tópicos, vamos a tener una mayor tasa de Staphylococcus aureus resistente en nuestros pacientes. Y además de la tasa de alergias, de dermatitis, que nosotros podemos potencialmente provocar. Entonces, nuestra raya para la suma, y creo que es lo que todos hemos aprendido en este congreso, es que nosotros queremos que nuestras heridas cierren, ¿cierto? Que nuestros pacientes se mejoren, se curen de su herida. Y cuando uno ocupa antibióticos tópicos, particularmente de forma indiscriminada, frente a todo esto, uno no lo va a lograr. Y eso es lo que nos dice la evidencia actualmente. Muchas gracias. Yo creo que, claro, tal como lo hemos visto en otras de las presentaciones, el uso indiscriminado, ¿no es cierto?, de antibióticos no nos ayuda, y tú recién nos estás evidenciando que un equilibrio de la microbiota va a ser fundamental para favorecer la cicatrización. Y en este contexto, Gisela, me gustaría saber qué cuidados podríamos tener, dado que vamos a poder estar a lo mejor haciendo curaciones de las heridas, en heridas que pueden ser contaminadas, en heridas que están sucias o que fueron creadas en un momento de urgencia. ¿Cómo vamos a prevenir la dehiscencia de la herida quirúrgica? O importante é a gente identificar os pacientes que têm risco. Grande parte desses pacientes, eles terão risco para desenvolvimento da infecção do sítio cirúrgico e podem também ter riscos de apresentarem dehiscência. O que é importante nós sabermos? Nem toda dehiscência, nem toda infecção de sítio cirúrgico, não, é o contrário, até eu estou confusa. A dehiscência não necessariamente ela vem de uma infecção. Você pode ter abertura de uma ferida, por exemplo, na região abdominal, uma pressão abdominal, soltar esses pontos e abrir a ferida. Mas necessariamente as infecções de sítio cirúrgico, elas podem transcorrer com uma dehiscência. Então, para que a gente evite isso, a gente identifica esse paciente de risco. Quem é o paciente de risco? O paciente obeso, diabético, paciente que fuma, né? O obeso com IMC mais do que 30. Então, esses são pacientes de risco. Cirurgias que já há o histórico de contaminação, ou que ele carrega consigo a infecção, seja por uma sepse, mas que ele precisa de um procedimento, isso também é um risco para que ele desenvolva uma complicação pós-operatória. Então, depois a gente precisa avaliar esse paciente, excluir algumas doenças, né, algumas comorbidades também. Em relação ao próprio cuidado da ferida, né? Então, limpar essa ferida é muito importante, para que a gente evite que ele tenha uma dehiscência. Nós também precisamos avaliar essa região, então, como estão os pontos, a área da margem perilesão, existe hematoma, existe seroma. Então, tudo isso a gente observa, porque se eu tenho um coágulo que está naquela parte, ele não consegue ser drenado, ele pode vir a incorrer também numa dehiscência, tá bom? Então, a gente precisa ter uma escolha de curativos adequados para que a gente seja prudente e, caso ela venha a acontecer, que a gente feche, né, cicatrize o mais rápido possível. A gente, como o doutor explicou em relação ao uso dos antibióticos, então não vou me alongar sobre isso, mas o painel, né, as evidências científicas, elas sugerem também como prevenção de infecção de sítio cirúrgico e também prevenção de dehiscência, o uso da terapia de feridas por pressão negativa, a portátil ou a que a gente chama também para cirúrgica, né, para incisões fechadas. Então, para isso, nós temos evidência para a população cardíaca, para a pediatria, uso em próteses mamárias, né, cirurgias abdominais. Então, nós temos uma vasta evidência sobre o uso da terapia de feridas por pressão negativa como preventivo de dehiscência e de infecções de sítio cirúrgico. La prevención, como dijimos, del manejo de la dehiscencia va a ser lo fundamental, identificando, por supuesto, los factores de riesgo.
Me gustaría también en esa misma línea, hablando un poco en relación a lo que tiene que ver con la dehiscencia, si tú nos puedes comentar si existe algún tipo o grado de evidencia en el uso de la faja quirúrgica, que es un tema bastante controversial, ¿no es cierto? ¿Usamos o no faja quirúrgica? Y si la usamos, ¿por qué y en quiénes vamos a usar la faja quirúrgica? Como elástico, sim. Como banda elástica para poder prevenir, sim, ok. Depende também depende do uso e dessa indicação. A gente acaba não tendo alguns estudos muito claros em relação ao uso. Essas faixas, ou como se diz em espanhol? Farra em português é uma grande festa, uma farra. Sim. Podríamos hacer la gran fiesta cuando cicatriza la herida. O mais importante também, ao invés de usar somente as farras, sim, é escolher a cobertura adequada para essa ferida cirúrgica. Então, existem alguns tipos de curativos, de apósitos, principalmente se eles tiverem uma ação com o leito, que eles forem considerados hidroativos, a literatura não recomenda o seu uso. Recomenda que a gente utilize um apósito, que ele tenha, por exemplo, que ele possa ter um pad também, que ele evite bolhas, que ele não seja traumático para a lesão, principalmente se a gente estiver falando de cirurgia ortopédica, áreas que existe articulação, né? Então a gente precisa escolher adequadamente esse curativo para que ele permaneça naquela região. Em relação ao uso de curativos avançados, então, se eles fizerem interação, não são esses que nós vamos usar nas feridas cirúrgicas, né? Mas nas outras feridas a gente vai usar e vai abusar, como a gente diz lá no Brasil. E eu volto a reforçar, na verdade, se você fizer um bom uso, principalmente do paciente que tem risco, não são para todos. Existe uma escala de identificação de risco para dehiscência e complicação de ferida operatória. Ela não está validada, pelo menos para o Brasil. Tá? A gente fez uma tradução livre, mas você acaba tendo, pela indicação, se você vai utilizar um curativo tradicional, que é esse com um padzinho e um filme, ou até mesmo uma gaze, ou se você parte para um curativo um pouquinho mais avançado, onde você tem colmeias que você consegue visualizar a ferida operatória, e se você faz ou não uso da terapia de feridas por pressão negativa. Então, os pacientes, novamente, de alto risco, a gente acaba indicando esse tipo de terapia, porque vai ser benéfico. Né? Se a gente pensar, por exemplo, numa cirurgia ortopédica, onde uma prótese ela tem um custo agregado muito alto, fazer a prevenção e não perder essa prótese é extremamente importante, não só para o paciente, mas para o cirurgião e também para o nosso sistema de saúde. Então, nós precisamos avaliar o custo-benefício de algumas tecnologias que a gente implementa na prevenção de complicação de ferida operatória. Bueno, una vez más, ¿no es cierto?, sale la misma palabra, la prevención en el manejo de la herida operatoria. Y en ese contexto también te quería consultar, creo que avanzas tú, ¿cuáles podrían ser algunas de las últimas innovaciones para el manejo de estas heridas quirúrgicas? Este aqui é só um slide, uma diapositiva que fala sobre a escolha de um curativo adequado para a ferida operatória, né? Que ele seja flexível, resistente, que tenha uma boa fixação, que consiga absorver parte daquele exudato ceremático que é liberado 24, 48 horas da lesão, né? O conforto, ser atraumático também para o paciente é muito importante. Aqui eu só reforço, novamente fazia parte da outra, né? Que é realmente a gente usar a terapia de feridas por pressão negativa. Existe uma revisão sistemática da Cochrane, tá? para fechamento primário, que é o CR primário, para que a gente use, então, a terapia por pressão negativa. E essa próxima pergunta, esta, né, Ximena? Sim. Quais são as últimas inovações no tratamento de feridas cirúrgicas? A gente tem uma gama de novidades. Eu acho que quem participou da mesa anterior pode ver que a gente trabalha
com a engenharia de tecidos, por exemplo. Então, no Brasil, a gente trabalha muito com a bioimpressão de pele, é uma impressora mesmo de pele, e a gente coleta a gordura, quem coleta, claro, é o médico, a gordura desse paciente, e ele tem ali o fator vascular estromal, onde você terá células tronco que você pode usar também em determinados tipos de feridas. Em relação a feridas cirúrgicas, se a gente fizer uma busca, eu falo que antes da gente chegar na inovação, a gente precisa aprender o que a gente tem hoje. Então, hoje nós temos uma diversidade de curativos e uma diversidade de indicações para que a gente faça a prevenção das complicações de ferida cirúrgica. Então, daqui por diante, a gente tem que aprender que, se vocês colocarem lá na Cochrane, por exemplo, eu fiz uma busca em relação a registros de ensaios clínicos só com a terapia de feridas por pressão negativa, vocês vão ver que existem muitos registros, então a gente ainda vai ter, daqui nos próximos 5 anos, muitos resultados de pesquisa sendo realizados. Mas também existe uma proposta no mercado, que é um curativo bioelétrico, que você vai ter cargas positivas e negativas, e é onde você consegue, então, estimular o fechamento dessas feridas. Mas acho que, além de tratamento, a gente precisa ter alguns métodos diagnósticos. O Dr. Nicolás falou na mesa anterior também, em relação que, às vezes, o método diagnóstico, ele acaba saindo mais caro do que propriamente o uso da terapia. Hoje a gente tem luz fluorescência, onde a gente consegue detectar muitas vezes a carga microbiana daquela lesão, o biofilme também presente ali, isso vai acabar nos orientando até o uso de um antisséptico, então quando a gente tem realmente a comprovação. E para as feridas abertas, na verdade, quando a gente quer detectar o biofilme, a gente ainda faz como gold standard a biópsia, mas não são todos que têm recurso. Então hoje a gente tem um recurso que chama check-aboard. O check-aboard, ele é um diagnóstico onde você tem probes, é uma máquina, é super simples, é como se fosse um tecido, você coloca na lesão, tira esse tecido e leva para a leitura desse probe, como se fosse um microscópio, e ele vai te dizer não somente o fenótipo da bactéria, mas também o tipo dela. Então, se ela é uma gram-positiva, uma gram-negativa, mas qual é a bactéria que provavelmente está causando infecção. Então, nós estamos caminhando para todas essas tecnologias, desde o diagnóstico, para que a gente consiga ter um diagnóstico mais custo-efetivo. Então, o check-aboard, por exemplo, ele é um diagnóstico mais efetivo para o biofilme e rápido de ser feito, nós poderemos fazer no leito e com custo muito acessível. A gente precisa investir em torno de cada probe. No Brasil, isso custa R$ 1.500, em dólares, dividido por 5, uns $300 mais ou menos cada probe, em relação ao probe de leitura do equipamento, tá? Não é o custo de cada diagnóstico. Então, quando a gente dividir esse custo por vários pacientes, isso vai ter um custo muito baixo, muito barro. Então, a gente pode fazer isso também para esses pacientes. Então, acho que nós estamos caminhando para que a gente tenha efetividades no diagnóstico, a escolha de determinados curativos e também o desenvolvimento de novas tecnologias e usar, sim, a parte da terapia regenerativa, é muito importante. Então, hoje a gente tem estudado muito a terapia regenerativa, onde você tira do próprio paciente aquilo que é importante para ele, desde que você faça um bom controle biológico, um bom preparo do leito. A gente chama no Brasil de preparo de terreno biológico. Então, se você tem vitamina C, vitamina D, você está com os seus exames adequadamente, você tem uma dieta controlada, você está preparado para você se autocurar, essa que é a verdade. Então, você vai tirar, por exemplo, o próprio sangue dele e você vai fazer uma cobertura, um curativo que é dele, com fatores de crescimento dele, para que você tenha, então, uma resposta mais acelerada também. Gracias, Giselle. Efectivamente, ¿no es cierto?, la tecnología avanza a pasos agigantados y la medicina aprovecha esas instancias como tener detectores, ¿no es cierto?, para el biofilm, poder ayudarnos con todos los marcadores o la inmunofluorescencia para el manejo de heridas,
que si bien tal vez en un inicio no son económicos de uso, pero a la larga la efectividad que van a tener probablemente cuando ya estos dispositivos se hagan más masivos, van a permitirnos tener mucho más en los diferentes lugares y más económicos, nos van a permitir, por lo tanto, mejorar el diagnóstico también de la cantidad de bacterias o condición de nuestra herida, pero sin olvidarnos que lo básico va a ser fundamental. El uso de la vitamina C, el mantener a nuestro paciente con buenas glicemias, el aporte de vitamina D, etcétera, van a ser fundamental. ¿Tienes tu diapo con tus datos? ¿No? Ah, ok. Entonces vamos a cambiar un poquito del área de ver solamente la herida quirúrgica y voy a invitar ahora a Samantha que nos cuente un poco y cambiemos hacia la vía aérea artificial, que probablemente cuando nos enfrentamos a pacientes que están en periodo COVID, yo creo que fue el máximo momento en que todas nosotros como enfermeras tuvimos que vernos de alguna manera expuestas a manejar pacientes que tenían un problema fundamental de vía aérea y muchos de ellos terminaron con una traqueostomía. Entonces, teníamos, por lo tanto, que hacer este cuidado. Y aquí, Samantha, te pregunto, ¿cuáles son las recomendaciones en el cuidado del periestoma en un paciente con traqueostomía? Bueno, Jimé, muchas gracias. Buenas tardes. Brevemente comentar que me dio mucho gusto saber que se había incluido... ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? ¿Tampoco? Ya. Me dio mucho gusto saber que se había incluido el tema del manejo de la traqueostomía en este módulo. Más que nada porque va en aumento el número de pacientes en las unidades de cuidado intensivos que necesitan una traqueostomía y va a seguir aumentando. Con esto también las complicaciones. Es por eso que también es muy importante que contemos con un equipo multidisciplinario que sepa manejar este tipo de dispositivos y sepa qué hacer y sobre todo prevenir las emergencias. Emergencias con una vía aérea artificial terminan rápidamente en un cuadro de hipoxemia que puede terminar en un paro cardiorrespiratorio, por eso mismo es necesario que estemos en una constante formación y educación continua. Ahora, enfocándonos en la respuesta del cuidado del periestoma, básicamente, de manera transversal, tenemos que hay que valorar continuamente la piel circundante, verificar si hay signos de infección temprana, si están los puntos desde la traqueostomía fijos a la piel, si la presencia y las características de las secreciones de la zona periostomal, si está presente la endocánula y también la presencia de lesiones por presión secundaria a este dispositivo. ¿Cómo se forman las lesiones por presión secundaria a este dispositivo? Y es netamente por la tracción que puede generar las tubuladuras de la ventilación mecánica o de la humidificación activa, por su peso, traccionan hacia abajo, generando daños en la piel bajo el dispositivo, como se ve en esa foto. En ese lugar y además una lesión en pared de la cara posterior de la tráquea que no vamos a ver y que después puede sangrar la mucosa. ¿Cómo prevenimos esto? Necesitamos dispositivos que sostengan el peso de las tubuladuras y así evitar la tracción hacia abajo de la traqueostomía propiamente tal. La curación del estoma se debe hacer de manera diaria. Y siempre cada vez que se vea la gasa sucia. Este procedimiento es importante que se realice a 4 manos, es decir, una persona que debe estar sujetando la cánula y otra de manera estéril realizando la curación, ya que es muy fácil estimular el reflejo tussígeno al realizar la curación y provocar una decanulación accidental. Así que debe uno afirmar siempre la cánula y otro realizar la técnica de curación bajo una técnica estéril con gasas no tejidas y suero fisiológico.
Luego dejar una gasa no tejida cortada a la mitad que rodee el estoma y la cánula propiamente tal. Es importante que no ocupemos algodones, torulas de algodón o gasas tejidas porque fácilmente puede quedar algún resto de algodón o algún hilo en el estoma y migrar fácilmente la vía aérea provocando abscesos traqueales. También es importante mencionar que los riesgos de infección hasta el décimo día son más altos, ya que el trayecto desde el epitelio de la tráquea hacia el epitelio de la piel no está formado, no ha madurado. Así que todas estas secreciones bronquiales, que ya sabemos que estos pacientes por lo general son hipersecretores y muchos de ellos están infectados en la vía aérea, migran hacia el estómago hasta el tejido subcutáneo. Así que es muy importante para poder prevenir realizar la curación cada vez que la gasa esté sucia y realizar una aspiración de la vía aérea de manera frecuente para evitar que estas secreciones migren hacia la piel. Ahora, cuando nos presentamos con complicaciones relacionadas a la curación del estoma, tenemos que de manera precoz puede haber hemorragia, infección, colonización y siempre esta zona tiene una alta humedad, por lo que les decía que son pacientes hipersecretores, así que hay que siempre tratar de proteger la piel circundante o ya con un protector cutáneo o ya una espuma hidrofílica si se trata ya de mucha humedad. Pero a lo que me quiero destacar con esta diapositiva, fuera del tipo de apósito que vayamos a escoger, es que definamos un objetivo en la curación y relacionado a eso, escoger un apósito de manera específica. Y este apósito, dependiendo también de las distintas realidades y los recursos que tengamos en cada centro, vamos a escoger también lo que tenga en stock disponible, lo que sea compatible siempre con mucosas, con baja citotoxicidad, que sea costo efectivo para el paciente y que el apósito no se disgreye, digamos, como que no quede algún pedazo del apósito a nivel del estómago, como les decía, que pudiese migrar hacia la vía aérea. Como puede ser los alginatos, por eso le puse un asterisco, que por ejemplo el alginato en mecha puede quedar un poco adherido a la endocánula, o a la cánula, perdón, y migrar. Así que es importante eso y además conocer las indicaciones y contraindicaciones de cada apósito según el proveedor. Eso. La próxima pregunta tiene que ver con esa misma situación que tú nos estás planteando, que es cómo prevenir la obstrucción de la cánula. Sí, eso, aquí la pieza fundamental y clave es la endocánula. Que es un tubo que va al interior de la cánula de la traqueostomía, que ésta se puede sacar e introducir y vigilando que no se vaya a tapar. Para esto también es fundamental saber cómo están las secreciones de mi paciente, ya que la mayoría, me atrevería a decir, que presenta secreciones muy adherentes. Y estas se van a terminar impactando la endocánula y estas se van a empezar a juntar y van a disminuir mi lumen finalmente de la vía aérea artificial, hasta que se tape. Entonces, si tenemos un paciente con secreciones adherentes, mínimo chequear la endocánula 3 veces al día. Si están con unas secreciones más fluidas, una vez por turno es suficiente, o SOS en caso de que yo vea que en verdad el paciente está con hartas secreciones. Entonces, así se empiezan a pegar las secreciones adherentes, espesas en la endocánula. Importante es que las revise y limpiarla a través de una técnica estéril con gasas, pinzas y suero fisiológico, remover todo el resto de secreción y la puedo volver a insertar. También es importante que entendamos que al tener una vía aérea artificial no se está entregando la humidificación del aire correcta a los pulmones. Nos bypaseamos todo lo que es la vía aérea alta que tenemos, donde tenemos la humidificación natural del aire. Así que es importante que demos una adecuada humidificación
ya sea para los pacientes que están con secreciones muy adherentes y espesas, ocupar una humidificación más activa a través de vapor o una humidificación pasiva, que es el que está al otro lado. En pacientes con secreciones más fluidas que no debería haber problemas. Y cambiar este dispositivo cada vez que se humedezca. Un minuto para esta respuesta. Y bueno, también importante que también se puede sugerir la realización de nebulizaciones con suero fisiológico para fluidificar más las secreciones cuando están muy adherentes. A ver, este video. Ahí, perfecto. Ahí, por ejemplo, tengo a un compañero que está revisando la endocánula al comienzo de su visita de enfermería, se ve que está limpia, la inspecciona y después se vuelve a introducir. Si es necesario cambiar la endocánula, que se puede hacer siempre que tengan stock en sus unidades, esta, al volver a introducirla, como se ve en el video, debe ser fluido, no necesita fuerza y no debe causar tope. ¿En qué me tengo que fijar cuando cambio la endocánula? Ahí, por ejemplo, tengo una cánula 8,5, como se ve en el círculo rojo, 8,5 milímetros, que es su diámetro interno, a eso se refiere ID. Y acá tengo la endocánula. Ahí en el círculo rojo, no sé si se alcanza a ver bien, pero en la mitad sale 8,5 de diámetro interno del tubo, es decir, de la cánula. Y arriba sale 7,5 milímetros del diámetro interno de la endocánula, que tiene que ser menor para que pueda pasar bien. No confundirse uno con el otro. Última pregunta, Sami, ¿existen protocolos de atención para la emergencia en las unidades que se atienden pacientes con traqueostomías? Sí. Siempre deben haber protocolos, o un flujograma para las enfermeras, que nos gusta más, ya que en una situación de emergencia es muy fácil quedar en blanco y es muy fácil que no se maneje esto con fluidez y rapidez cuando se trata de una vía aérea artificial. Pueden variar en algunos puntos de unidad o de hospital a hospital, pero principalmente lo importante es que el personal a cargo lo conozca y esté familiarizado con este protocolo. Y fundamental y transversal para todos los protocolos y para toda emergencia, podría decir, es siempre mantener la calma, pedir ayuda y una comunicación efectiva. Eso es lo principal en toda emergencia a nivel hospitalario, ambulatorio, en todas partes. Importante conocer los roles, quién va a estar a cargo de la vía aérea, quién está a cargo de la vía venosa, quién va a estar en el carro, quién va a pedir ayuda, quién va a activar el código azul, eso está importante que esté definido. Y en el caso de las emergencias que tengan que ver con una traqueostomía propiamente tal, tengo que saber cuántos días tiene mi traqueostomía hecha, ya que, como les decía, el estoma puede estar tanto inmaduro como maduro, dependiendo del número de días que lleva. Si se decanula el paciente, por ejemplo, antes de las 2 semanas, lo más probable, es bastante probable que yo pierda esa vía aérea artificial y tenga que intubar de manera orotraqueal. Si después de las 2 semanas es muy probable que el estómago esté maduro, es decir, que esté el endotelio de la traqueostomía con el endotelio de la piel unido, fijo, y se pueda volver a recanular. ¿Qué número de traqueostomía tiene mi paciente? Porque al momento de decanularse voy a necesitar o una del mismo número o una de un número menor. Y el motivo, ¿por qué está traqueostomizado mi paciente? ¿Tengo una vía aérea competente o está obstruida por algún tumor en la vía aérea alta? También, en cualquier paciente con una vía aérea artificial es indispensable tener estos tipos de materiales. Una mascarilla de resucitación manual, una red de aspiración que funcione y siempre por lo menos unas 2 sondas de aspiración. En algunas unidades, en donde quizás conseguirse una segunda traqueostomía en caso de alguna emergencia, tienen una traqueostomía del mismo número en la misma habitación del paciente y una del número menor, ambas selladas. Y también es importante saber dónde está el carro de paro. Quizás en las unidades de cuidado intensivo está el carro en la misma unidad y cada unidad tiene su carro de paro, pero hay veces en donde en el mismo piso hay un solo carro de paro, entonces es importante saber dónde está y tenerlo completo. Ahora, una propuesta de flujograma es
reconocer signos de emergencia ventilatoria, como puede ser que mi paciente esté disneico, que esté usando musculatura accesoria, que esté desaturando, o si no lo tengo con monitorización, que tenga estridor, y si está vigil, de alguna manera nos va a hacer saber que le cuesta respirar. Si está con ventilación mecánica, vamos a tener unas presiones de vía aérea altas. Ahora, una decoloración total es bastante evidente que la traqueostomía va a estar fuera. Debo descartar si mi vía aérea está permeable o no. Pasa muchas veces, más de lo que uno quisiera, que cuando el paciente está en entrenamiento está ocupando, por ejemplo, una válvula de fonación, la cual está causando bastante resistencia al nivel de la traqueostomía y el paciente está respirando por su vía aérea artificial. Y puede pasar que llegue otra persona. Ya me voy a acelerar. Esto es como en la universidad. Puede ser que pase otra persona, vea que el CAF está desinflado, que es justamente lo que sella la vía aérea superior con la vía aérea alta, y lo vuelve a inflar. Y ahí no tiene por dónde respirar. Pasa mucho más seguido de lo que uno quisiera, pero es lo primero que puedo descartar. Después está la endocánula permeable, que ya lo vimos. Saca la endocánula, está permeable, volver a introducir. Si esta está permeable, introducir una sonda de aspiración por la traqueostomía para ver si esta genera tope o no. Jamás empezará a administrar oxígeno con presión positiva con la mascarilla de resucitación manual, porque si estamos sospechando de una conurbación parcial, es decir, está la traqueostomía in situ, pero no está en la vía aérea, está en el tejido subcutáneo, al dar oxígeno con presión positiva vamos a causar un enfisema subcutáneo grotesco que vamos a terminar, o podríamos terminar perdiendo la vía aérea superior. Así que primero cerciorarse de que si la sonda de aspiración pasa o no. Si hace tope, es alta la sospecha de una decanulación parcial. Y ahora, en caso de una decanulación total o parcial, es importante primero una persona que posicione al paciente para despejar las vías aéreas, concomitantemente pedir ayuda, calma, comunicación efectiva, que una persona vaya a avisar al médico o activar el código azul en su defecto, mientras tanto apoyar con oxígeno dependiendo de la asistencia que requiere el paciente, si está vigil, lo veo respirando o necesita más asistencia ya con una mascarilla de resucitación, y monitorizarlo, mientras llega el personal capacitado. Podemos distinguir tres opciones, mientras tanto, que nos va a servir como para nosotros adelantarnos y preparar el material que se vaya a necesitar. Si estamos hablando de una traqueostomía inmaduro, por ejemplo, menor a 2 semanas o menor de 10 días, y es de manera percutánea, aquí va a llegar el médico a realizar una intubación orotraqueal. Si es una traqueostomía que ya está con el estoma maduro, percutáneo, lo más probable es que vuelva a recanular el médico con una traqueostomía del mismo número o quizás un poco menor. Y las traqueostomías quirúrgicas, estas están hechas en pabellón, se hace bajo la disección de los distintos planos y salen siempre con unas suturas que van a unir los distintos planos de la tráquea a la piel. Entonces, si llegamos a perder la traqueostomía en una traqueostomía quirúrgica, va a llegar el cirujano o el médico a cargo, en donde va a traccionar estas suturas y va a volver a unir el estómago, y donde se va a volver a poder introducir nuevamente la cánula. Importante de este mensaje es que estos 3 procedimientos son bajo a cargo del personal calificado. No aventurarnos a hacer cosas que no sabemos y no ponernos creativos, ya que podemos producir más daño tratando de hacer un bien. Muchas gracias. No, Medio segundo, no. medio segundo, solo medio segundo. Mejor prevenir antes que lamentar. ¿Me sigue? No. Esta es la parte más importante, porque prevenir antes de lamentar. Y para prevenir una decanulación es importante siempre fijarse que estén los puntos de la traqueostomía fijados a la piel. Si estos están sueltos, avisar de manera oportuna para que los vuelvan a suturar. Contar con este collar que sujeta la traqueostomía al cuello, ya sea con velcro o con una cinta de algodón, que esté limpio, que esté firme, seguro. Cuidado con la movilización de los pacientes que requieren máxima asistencia, porque de repente al girarlos
algo puede tirar y esto puede salir volando. Cuidado con los traslados intrahospitalarios y, como ya mencioné antes, curación de la traqueostomía es a 4 manos. Ahí sí, gracias. Gracias, Sami. Quiero seguir con Andrea y continuando con las ostomías, me gustaría, Andrea, que nos contaras cuáles son los cuidados fundamentales que vas a tener como tópicos inmediatos en el cuidado de un paciente con ostomía digestiva. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que se mantienen, están todos cansados, así que voy a hacer honor al tiempo. Bueno, los cuidados postoperatorios inmediatos para un paciente con ostomía digestiva, ahora pasamos al tema digestivo, es muy importante algo muy fácil, que es observar. Nosotros cuando el paciente llega de pabellón, lo primero que tenemos que hacer es el examen físico, nos entregan al paciente, ¿no es cierto? Y debemos organizar siempre nuestra atención basada en la observación. Los estomas digestivos vienen con, desde pabellón ya vienen con un dispositivo instalado, ya generalmente lo hace el mismo cirujano o la arsenalera, pero principalmente la enfermera quirúrgica lo que tiene que hacer es buscar complicaciones que se hayan generado probablemente, va a depender si la cirugía fue una cirugía de urgencia o una programada, tenemos que fijarnos dónde está ubicado, ¿ya? Esto tiene un fundamento súper importante que no en todos los centros se da, en donde las unidades de coloproctología, pero en mi experiencia no existe en Valdivia, hacen marcaje del estómago, eso es súper importante. No lo vamos a tocar en esta sesión. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una cirugía programada con una enfermera capacitada que hiciera un buen marcaje, probablemente el plan de enfermería que ustedes ven ahí no estaría buscando una complicación que sea porque esté mal ubicada, ¿ya? Sin embargo, siempre tenemos que estar con las antenas ahí bien puestas y ¿qué tenemos que observar? Si es que su dispositivo, en general, los hospitalizados son transparentes, si no, es opaco porque no habían bolsas, eso pasa, era lo que había en pabellón, ustedes tienen que retirar la bolsa y observar el color del estómago, el grado de inflamación, habitualmente viene dematizado, la dehiscencia, si es que hubiese, ya la piel periostomal solamente la podríamos visualizar si es que sacáramos inclusive el dispositivo que va en la base, ya que es el que está pegado a la piel, para buscar dermatitis. Con el contenido de la eliminación del estómago, hay veces que postquirúrgico ya viene con una eliminación de un contenido muy leve, más sanguinolento que esperaríamos ver deposiciones, no. Contenido, evaluación del dispositivo que esté bien instalado. A mí nos ha pasado que de repente vienen los dispositivos al revés o la bolsa no viene en el sentido de gravedad que nosotros esperaríamos y pudiésemos tener un accidente por desplazamiento o que se salga el dispositivo. Y siempre, bueno, lo más importante yo creo, y creo que es lo que es el sello de enfermería, es que nosotros no estamos fijándonos solo en el estómago, sino que siempre vamos a ver el estado general del paciente y eso con nuestro ojo clínico sabemos cómo el paciente está. Porque vamos a saber el estado anímico, si viene somnoliento, si viene muy consciente y está deprimido. Muchos pacientes sienten que estos son mutilaciones, no quieren mirarse. Entonces, claramente, dentro del diagnóstico de una complicación o de la observación precoz de algo es muy importante ver cómo viene el paciente, porque eso también puede traer complicaciones posteriores. Acá. Y entonces, Andrea, entonces cuéntanos qué complicaciones debe vigilar una enfermera en el postoperatorio. ¿Así? Bueno, las complicaciones se clasifican en precoces, que podemos esperar hasta los 30 días postoperatorios, tardías. Pero también hay algunas que son atemporales y que probablemente se pueden presentar después que el paciente incluso se va de alta y que probablemente en los lugares donde tienen un polideostomía pueden hacer el seguimiento y la trazabilidad del paciente. Pero ¿cuáles son las más comunes? En las precoces, en el caso de que un paciente salga con una ileostomía, que es una porción del intestino que tiene un alto débito, lo más común son las alteraciones hidroelectrolíticas. Ya generalmente estos pacientes vienen con un soporte de suero y siempre van a quedar con balance hídrico, pero sin embargo tienden a haber alteraciones de este tipo. Las dermatitis siempre, lamentablemente siempre son una de las más comunes y
y por eso estamos todos aquí, aprender cómo cuidar mejor la piel. Así que claramente eso es una de las complicaciones que incluso puede ser atemporal. La dehiscencia mucocutánea, bueno, ya hablaron los expositores anteriormente de lo importante de la prevención previa a la intervención quirúrgica, pero la dehiscencia mucocutánea también, no necesariamente, como decía la doctora acá, puede ser por un tema de infección, sino que probablemente quedó muy tensa la cirugía, fue una cirugía de urgencia, entonces probablemente la técnica quirúrgica con todo el esfuerzo de nuestros cirujanos puede que no haya quedado de libro, como se dice, sin embargo, esta puede ser una complicación. Por eso es muy importante, ojo, 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 abran los ojos los que tienen el ojo cerrado, aquí no se van a olvidar, hay que mirar. La retracción también puede ser, también si quedó muy plana, puede existir también que veamos retracciones en la ostomía. La infección, el absceso, necrosis y sangrado. Bueno, esas son menos comunes, pero ¿cómo podemos identificar una necrosis? Un cambio de coloración, ¿no es cierto? Se visualiza igual que en las heridas que ustedes a lo mejor están más acostumbrados a ver. Es importante siempre la enfermera, ojo, ver qué tan profundo es, si es parcial, total, etc. Las tardías, cutáneas, estenosis, hernia parastomal, malposición, que haya quedado mal ubicada, y el prolapso. Ya eso también está muy de la mano de las condiciones propias del paciente. Finalmente, Andrea, dinos, ¿en qué te fijarías tú como tópico de educación a un paciente que se va de alta a domicilio? Así como brevemente. Muy breve. Bueno, tenemos que lo más importante es que la enfermera acá tiene que dar las herramientas de autocuidado para el paciente. Nosotros somos aquí las que vamos a educar. Y tenemos que pensar que tenemos que tener unos tips intrahospitalarios, después al alta y después en el domicilio. Ya, en el caso de la enfermera quirúrgica, en lo intrahospitalario están los cuidados básicos del dispositivo. Cada vez que vamos a drenar, tanto el TENS como la enfermera aprovecha una instancia de educación, la limpieza y el drenaje de la bolsa, uno le va explicando al paciente, el uso de la pinza, incluso uno le pasa una para que jueguen, también vamos evaluando la motricidad del paciente, si no, sí o sí, como ven ahí en la figura, la familia siempre está presente, entonces utilizamos ese recurso para que todos jueguen con los dispositivos, entre comillas. La alimentación, que finalmente en el domicilio termina siendo el tópico más importante según mi experiencia, y la hidratación. Nosotros en el intrahospitalario el paciente no puede irse de alta ya manejando estos conceptos. En el alta, sí o sí, dependiendo cada centro de salud, tiene su protocolo de educación de enfermería. Le vamos a enseñar el cambio y dispositivo y cuidado del dispositivo con devolución de técnica que se llama. Citamos al familiar y al paciente para que lo haga. Uso correcto de los protectores cutáneos, enseñarle que, aunque no hay una dermatitis, cómo se ocupa que primero el polvo, después el spray, ¿no es cierto? Es importante porque a veces lo hacen al revés y no le pega la placa. Cada cuánto tiempo vamos a cambiar el dispositivo si tenemos una piel sana y no vemos complicaciones, y siempre es importante a ellos enseñarles los signos de alerta, que son las complicaciones tardías probablemente que yo ya les presenté. Acá, en mi experiencia en Valdivia, ellos, la trazabilidad yo la hago y entrego mi celular directamente. Soy la única enfermera que hace esto, entonces yo sigo el paciente generalmente hasta que ya se libra de mí, para siempre, hasta que muere. En el domicilio, para terminar, no me queda nada, Jimenita. En el domicilio existen programas en los hospitales, también uno los deriva bien a sus centros, a sus CEFAM, ¿no es cierto? Uno puede derivar obviamente a la red primaria, pero también puede existir esto que yo les digo, que hay un apoyo o una asistencia remota en donde el paciente puede siempre sacar sus dudas, que generalmente son mayores después cuando ya están en la casa porque están más conscientes de su estado de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Creo que todo lo que tú nos has dicho es fundamental para el manejo que tiene la enfermera, para este contexto, ¿no es cierto?, holístico que debe tener con este paciente que requiere mucho apoyo. Finalmente, y para concluir, te voy a hacer una pregunta express, Sergio, que es fundamental para nosotros, que se refiere al granuloma. Gran pregunta que sale siempre. ¿Cómo definimos granuloma? ¿Qué factores hay de riesgo? ¿Y cómo los tratamos? Ya, buena pregunta. ¿Eh? Bueno, ya 5 minutos para contestar todo. Vamos a intentar.
Ya. Bueno, se estima que aproximadamente 2 a 4% de las heridas en algún punto van a ser un granuloma. Los granulomas básicamente son reacciones de la herida a cuerpo extraño donde aparecen macrófagos y células gigantes que se desarrollan respecto a algunos estímulos prolongados. Vamos a ir un poco más rápido. La humedad puede afectar la adherencia de la bolsa en el caso de los granulomas periostomales y puede generar también dermatitis de contacto. Se debe mantener alto nivel de sospecha de algunos imitadores clínicos en el caso de granuloma de herida operatoria y particularmente de la zona periostomal. ¿Cuáles son los factores de riesgo de granuloma en heridas? La inflamación, la oclusión, el desbalance celular, cuerpos extraños, infección, fricción, malnutrición y estrés. Y aquí yo quiero que aprendan un esquema que uno debería hacer cuando uno va a evaluar un granuloma, no solamente de la zona periostomal, sino que el granuloma de cualquier herida. Primero, uno tiene que pensar, efectivamente, ¿esto es un granuloma o es una úlcera de Marjolin? Que sabemos que la úlcera de Marjolin es un carcinoma espinocelular, ¿cierto? Entonces, estamos frente a un carcinoma si es que nosotros ya vemos que no es un granuloma, que no es irregular, que no tiene aspecto como de coliflor, ¿cierto? Si no está indurado, pasamos a la siguiente etapa. Decimos, nosotros estamos en presencia de un granuloma por infección. Vemos la herida, vemos si está de color café violáceo, si tiene mal olor, si el paciente está con dolor y ha crecido la herida en el último tiempo, y nosotros vamos a la siguiente etapa. ¿Hay fricción en esta herida? Si nosotros descartamos que hay algún material que esté generando fricción en la herida y que esté generando este granuloma, después vamos a la siguiente etapa. Nosotros estamos en presencia de una herida con mucha humedad. Si nosotros estamos en presencia de una herida con mucha humedad y está generando una oclusión, esta herida en realidad no está recibiendo suficiente oxígeno y tenemos que ver, estamos generando mucha presión en la herida, hay un exceso de exudado. Si nosotros ya respondemos que no a esto, vamos a la siguiente etapa y nosotros decimos, ¿qué está generando esta inflamación? Y dentro de esto ya estamos pensando en que puede haber un cuerpo extraño en mi granuloma, ya sea sutura, ya sea algún material que me quedó de alguna curación anterior o que le quedó al cirujano, o derechamente que estamos en presencia de una dermatitis producto del apósito que yo estoy usando en mi paciente. Cuando nosotros tratamos un granuloma, no hay que decir de buenas y primeras nitrato de plata, eso no. Hay que hacer una escala de evaluación de nuestro paciente. Y ahora, ¿qué tratamientos son efectivos para reducir o eliminar un granuloma de una herida? Ya hablamos un poquito de eso. Cuando estamos hablando de granuloma en ostomías, es importante tener un tamaño adecuado del agujero de la bolsa, con un espacio de 1 a 2 milímetros, remover con cuidado, y es importante que si estamos en presencia de un granuloma, aplicar un removedor, porque el trauma sostenido en la herida va a aumentar el granuloma. Por eso el tratamiento de un granuloma no es necesariamente sacarlo, que eso es lo que uno hace, yo creo que cuando uno está empezando, lo saca y después vuelve a crecer y se hace más grande, ¿cierto? ¿Qué medidas pueden...? A ver, es importante hacer tratamientos progresivos, ajuste adecuado a la barrera cutánea, eliminar el material de sutura visible y el nitrato de plata. Ahora, el nitrato de plata es un poco controversial, ¿cierto? Particularmente en las ostomías. ¿Qué es lo que dice la evidencia? No hay mucha evidencia, ¿no es cierto? No hay mucha evidencia respecto a qué es lo que hacemos. Ahora, hay que tener cuidado con el nitrato de plata porque particularmente es muy cáustico. Entonces, hay algunos otros elementos que nosotros podemos ocupar cuando estamos en presencia de un granuloma, particularmente periostomal. Lo que podemos ocupar es un ácido tricloracético, podemos ocupar solución de Monsell, por ejemplo, si estamos frente a una herida un poco hemorrágica, que es una sustancia que además es un poco cáustica, va a generar un poco de hemostasia en la herida. Y por supuesto, que la enfermera tenga harta comunicación con el médico, porque estos son casos siempre un poco difíciles. ¿Qué es lo que nos puede causar el nitrato de plata? Dolor y sangrado, ¿cierto? Porque es un cáustico. Puede causar quemadura en el área circundante, puede generar hipohiperpigmentación, puede manchar la ropa, puede generar alergias. Ya, ahora voy a hablar de otro tratamiento y con esto termino, lo juro, porque ya llevamos harto tiempo y nos queda poco tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de cualquier granuloma, hay muchos tratamientos disponibles.
uno de los que en el último tiempo, si nosotros ya hicimos la escala de malignidad, infección, humedad de la herida, ¿cierto? Fricción e inflamación, nosotros ya decimos, ya, ¿cuál es el tratamiento nosotros vamos a ofrecer? Uno de los tratamientos, cuando ya se ha descartado infección, que se ha demostrado utilidad en el último tiempo, es el uso de corticoides tópicos, particularmente la hidrocortisona, 2 veces al día, el clobetasol 3 veces por semana o la betametasona. Cuando uno lo compara con el nitrato de plata, hay estudios que dicen que disminuye el tamaño de la herida en 14 milímetros versus 4 milímetros con el nitrato de plata. Entonces, la verdad es que este es un tratamiento nuevo que en los últimos años ha agarrado más fuerza. También el imiquimod, que es un inmunomodulador tópico también, estamos hablando de crema, que se puede ocupar 4 veces por semana, que también puede disminuir el tamaño de los granulomas. El timolol tópico también es algo que se puede ocupar. Y cuando nosotros decimos, vamos a hacer, por ejemplo, un curetaje de la herida, vamos a hacer una excisión, la verdad es que Citelli en sus papers dice que cuando uno tiene una herida que está fuera de los márgenes, o sea, un granuloma que está fuera de los márgenes de mi herida, o este es un granuloma pedunculado, uno eventualmente lo pudiera sacar y pudiera hacer toda nuestra escalita, ¿cierto?, de tratamiento. Cuando nosotros estamos hablando de heridas periostomales, el tratamiento con crioterapia nos puede ayudar. La electrofulguración también está demostrado que funciona tanto en granulomas periostomales como en granulomas de cualquier herida, y la excisión para granulomas grandes o persistentes. Por eso estos tratamientos son muchos, es necesario que tengan comunicación con el dermatólogo o con el médico especialista en granulomas u ostomías para poder tratarlo. Y porque hay estudios que dicen que cuando una herida tiene granuloma o se extiende por más de 3 a 6 meses, es necesario hacer biopsia. Yo creo que de repente es un poco exagerado que una herida de 3 meses a todos le hagamos biopsia, no creo que tenga mucho sentido, pero sí es necesario que se comuniquen siempre con el médico porque se puede ayudar harto en estos pacientes. Sergio, muchas gracias. Creo que nos has dado en el clavo para lo que es el manejo del granuloma, que en nuestra práctica clínica diaria, tanto para el manejo de heridas como ostomía, es siempre una gran pregunta. Cómo resolverla, cómo evaluarla y diagnosticarla y saber cuándo tenemos que enviar a nuestro paciente al dermatólogo. No sé, creo que estamos justos nosotros con el tiempo. Si tenemos para una pregunta del público, ¿no? Entonces les agradecemos a todos habernos escuchado en el módulo y les pido un aplauso para todos nuestros expositores.